Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Vamos a seguir hablando del tema que estoy tratando y es las bodas del Cordero. ¿Quiénes quieren ir a esas bodas del Cordero? Entonces, amados, abran la Biblia, por favor, en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7. Apocalipsis 19, 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Amén, llegaron con gozo. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son ¿qué? Verdaderas de Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es la verdad, porque tú no mientes, Señor. Y la palabra nos dice que muy pronto empezarán las bodas del Cordero. Queremos estar ahí con el Cordero de Dios, Jesucristo, celebrando las bodas del Cordero, estar allá en el cielo. Por eso hoy te pedimos que nos ayudes a través de tu palabra a poder entender la importancia de prepararnos, de ser esa novia leal, no oigo un amén, de ser esa novia que ama a Cristo, que lo espera con el corazón limpio y santo. Prepara este hermoso pueblo para tu venida, para poder participar de estas preciosas bodas que muy pronto se llevarán a cabo en el cielo. A ti te damos la gloria, el honor y la alabanza, Señor Jesucristo, por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Quién pudo venir hace 8 días? Bueno, hace 8 días hablábamos acerca de las bodas del Cordero, pero enfoqué el tema a un matrimonio, digámoslo, humano. Entonces yo les explicaba a ustedes que para poderse uno casar, pues lo primero que necesita es conseguir novia, porque ¿con quién se va a casar sin novia? Entonces yo no sé si se acuerda que hablamos que a la novia primero hay que conquistarla, con los detalles, no sé si alguien recuerda o no. Y empezamos a comparar esto con Cristo, que Cristo nos ha conquistado con su amor. Haber ido a una cruz a morir, pues eso muestra cuánto nos ama. Así que poco a poco, sin haberlo visto, nos hemos ido enamorando del Señor sin conocerlo. Y ese galanteo
pues tiene que llevarnos a algo. Usted primero consigue a la novia, la conquista, y después de que ella cede a su amor, pues con el tiempo viene la ceremonia matrimonial. Ya van a pasar de un noviazgo a un matrimonio. Entonces, como ya les hablé de ese noviazgo, de la conquista, etcétera, hoy quiero empezar un estudio que lo he titulado La ceremonia matrimonial. Vamos a entrar en algo más serio. Nos vamos ahora sí al matrimonio como tal. ¿Quedó claro, iglesia? Entonces, basado en esto de la ceremonia matrimonial, he querido comparar, y ojalá me atiendan, he querido comparar lo que va a pasar con Cristo en el cielo, en las bodas del Cordero, compararlo con un matrimonio judío. ¿Cómo celebraban o cómo celebran tal vez todavía los judíos sus matrimonios? Por lo menos cómo lo hacían en la época bíblica, en la época de Cristo. ¿Cómo era que se casaba una pareja en esa época? Entonces, a medida que vamos hablando del matrimonio entre un judío, un hombre normal y una mujer, vamos a irlo comparando con el matrimonio de Cristo con su iglesia. Y nos vamos a quedar sorprendidos de cómo se puede comparar el uno con el otro y se ajustan de una manera perfecta a lo que es un matrimonio judío. Entonces, sin más preámbulo, voy a empezar hablando de cómo se hace un matrimonio judío. Lo primero que yo quiero que entiendan es que en el matrimonio en el pueblo de Israel es muy diferente a lo que sucede aquí en Colombia o en Latinoamérica. Por lo general, en nuestros países, la conquista la hace el chico. Bueno, y algunas veces hasta las chicas, que son lanzadas y le mandan los perros al chino hasta que se lo cuadran. Entonces empieza ese galanteo entre ellos. En el pueblo de Israel, en el pueblo de Israel no sucede así. Pues aunque no le parezca y no le guste lo que le voy a decir, le tengo que hablar de que a las muchachas no las conquista el joven, sino que la novia la escoge el padre del novio. Es muy diferente a lo que sucede aquí. Entonces, métase eso en la cabeza. Hablemos primero, como primer punto, de la elección de la novia. La elección de la novia. Primero, el padre del novio era el encargado de buscar una novia para su hijo. Esa tarea no la tenía el joven, esa era una tarea del padre. Recuerde que le estoy hablando como lo hacen ¿en dónde? En Israel. Puede que ahorita no. Le estoy hablando de los tiempos ¿qué? Bíblicos. En esa época el que conseguía la novia al pelado no era el muchacho, era el padre el que decía: quiero que mi hijo se case con esta muchacha. Entonces se lo voy a mostrar a la luz de la Biblia. ¿La Biblia muestra esto? Sí. Génesis capítulo 24, y aquí necesito que todos nos pongamos como un tanto románticos en esta historia y entendamos lo que está aquí. Y vamos a darnos cuenta cómo esto es de similar a lo que Dios está haciendo. Preste atención. Era Abraham ya viejo y muy avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a su criado, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos, Dios de la tierra, escuche, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, repita, Jehová, el Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre
y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él, Jehová, enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Amén. A ver, vamos a hablar de esto un poquito. Abraham, ¿quién era Abraham? Un patriarca. Ese es mi nombre, así me llamo yo, tal como está escrito. Cuando escriban mi nombre, mire cómo se escribe. Hay algunos que escriben mi nombre, pero espantoso. Lo vuelven añicos, con H al comienzo, y bueno, es una locura. Así se escribe Abraham. Abraham, el patriarca, fue llamado por Dios de Ur de Caldea, muy lejos. Lo llamó para ir a la tierra prometida. Allá llegó Abraham, dejó todo por venirse al lugar que Dios le dijo que era la tierra de Canaán. Pero cuando Abraham ya era viejo, a los 100 años de edad, su esposa tenía 90, Abraham tuvo a su hijo Isaac. Ese joven creció, ese joven necesitaba una esposa, pero Abraham estaba muy preocupado porque no quería que su hijo se casara con una mujer cananea. ¿Por qué? La razón era muy sencilla. Las mujeres cananeas eran mujeres muy pecadoras, eran muy promiscuas. Yo no sé si ustedes habrán leído de Sodoma y Gomorra. Entonces había mucho pecado, sexo, homosexualismo, lesbianismo, prostitución. A flor de piel el pecado reinaba, algo similar a lo que está pasando en estas épocas. Entonces Abraham le dijo a su criado, ahí no aparece el nombre, aparece después, se llama Eliezer, le dice: no permito que mi hijo se vaya a casar con una mujer pagana. Por favor, ve a mi casa, a mi tierra, de donde vengo. Allá está mi familia que ama a Dios. Que la familia de Abraham era creyente. Ve allá y traes para mi hijo una mujer. Dios se encargará de mostrarte el camino y de traer la doncella perfecta para mi hijo. Dese cuenta, hermano, que quien buscaba a la novia era ¿quién? Perdón. El padre. Y aquí hay mucho que enseñar, iglesia, si ustedes me los permiten, que yo me les meta a sus ranchos. ¿No me dan permiso? Aquí hay mucho que enseñar, padres de familia. Lo primero que tienen que aprender es que sus hijos no pueden casarse con mujeres paganas. Cristiano se casa con cristiana. Ve a mi tierra, a mi parentela, y trae una mujer para mi hijo. Generalmente cuando te pregunta la gente quién es tu familia, tú dices: no, mi familia vive allí, no sé en dónde. Perdóname, hermano, esos son tus parientes. Pero tu familia somos todos los que creemos que Cristo es el Señor y el Salvador de este mundo. Familia una cosa, pariente otra. Pariente porque nacimos de una parentela, pero eso no te hace familia. La palabra de Dios dice que Jesucristo estaba predicando como lo hago yo hoy aquí. Y de pronto lo llamaron, lo interrumpieron en el púlpito, le dijeron: Señor, allá está afuera tu familia, te necesita. Estaba afuera los hermanos de Jesús, su madre, sus hermanas, que querían hablar. Ninguno de los hermanos de Jesús creía en él. Pensaban que él estaba ¿qué? Loco. Entonces Cristo dijo algo muy sabio. Aló, familia. Esos que están afuera no son mi familia. Mi familia, mi hermano, mi hermana, mi madre, son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es mi familia. Así que Abraham estaba preocupado porque no quería que su hijo terminara casado con una pagana. Y la pregunta es, y empiezo yo a molestarle la vida, hermano, pero qué pena, ¿quién lo manda a congregarse aquí?
La pregunta es: ¿por qué tú permites que tu hija ande con un pagano? ¿No entiendes que ese pagano no respeta el cuerpo de tu hija? Porque es pagano, y el pagano hace lo que hace un pagano: manosearla y hacerle cuanta porquería quiere. Así no lo creas, es la verdad. ¿Por qué, padre de familia, no entiendes que la palabra de Dios hay que obedecerla? ¿Qué dice las Escrituras? No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué acuerdo hay entre Dios y los ídolos? ¿Qué concordia hay entre Cristo y el diablo? No te unas en yugo desigual, dice el Señor. Pero hoy a muchos cristianos no les parece importante. Creen que es gran cosa que su hija tenga un novio mundano. Y algunos más descarados dejan que la niña vaya a bailar con el novio mundano. Y yo le tengo que abrir los ojos, no solo a bailar, sino a fornicar. Porque ustedes no tienen temor de Dios. No le hablo a todos, le hablo al que le tengo que hablar y al que Dios le está hablando. Porque esto es bíblico. Cristiano se casa ¿con qué? Ve a mi tierra y trae una mujer para mi hijo. No le dijo ve al mundo, sino ve a mi tierra. La tierra tuya es la iglesia. Personas que tenemos el mismo espíritu, que creemos en lo mismo. Ahora tú le estás haciendo un favor a tus hijos. Puede que por ahora la niña esté feliz con ese novio, pero vamos a ver si esa felicidad le dura para siempre. Porque el mundo es mundo, iglesia. Y terminará esa niña dándose cuenta que cometió el peor error de su vida. Cuando ese novio la traicione y consiga otro, o ya casada se vaya con otra, ese día se acordarán de este predicador que tenía toda la razón. Así que, iglesia, la elección no depende solo de la niña. Como padres de familia tenemos la obligación de orientarla y de decirle está bien o está mal, y de no aplaudirle todo lo que la niña caprichosa quiera. El que quiera oír, que oiga. Lea por favor esto. El Padre Celestial, mire cómo se parece lo que le leí a lo que Dios hizo por nosotros. Escuche, el Padre Celestial envió al Espíritu Santo a este mundo para que busque una virgen pura y santa que quiera unirse en matrimonio con su amado Hijo, Jesús. Hagamos este cambio, este paralelo. Si pensamos en la historia de Abraham, entonces ¿quién sería Abraham en esto? El Padre Celestial. ¿Quién sería el Espíritu Santo? El siervo que fue enviado. ¿Quién sería la doncella pura y santa? La iglesia. ¿Y quién sería el Hijo? Jesucristo. Así que, hermano querido, quiero que sepas que Dios en medio, y si esto no te hace estremecer, no te hará estremecer nada, que Dios en medio de millones y millones de almas te escogió a ti para ser la novia de su Hijo. ¿Cuántas doncellas habría en la época en que vivió Isaac? Eran miles. Tal vez millones de mujeres habían en el planeta, pero Dios escogió una. No dice su nombre, pero se llama Rebeca. Es que la historia es muy larga y si la leo, pues se me va toda la hora leyéndole la historia. Esa niña Rebeca fue escogida de en medio de una multitud. Dios la tenía escogida para ser la novia de su Hijo. ¿Cuántos millones de personas viven hoy en Bogotá?
Se calcula que estamos bordeando los 10 millones de almas en Bogotá. 10 millones. De esos 10 millones, Dios te escogió a ti y a ti para ser la iglesia, la novia de Cristo. Alguien que diga amén. Esto es hermoso, iglesia. Y si tú no sientes nada con lo que te estoy diciendo, es porque sencillamente tú no eres iglesia. Saber que fuimos elegidos. ¿Sabes cuántos habitantes hay en este momento en el mundo, en este instante? Se calcula que hay 7.000 millones de almas en este mundo. 7.000 millones. Y de esos 7.000 millones, Dios nos vio a nosotros. Dios es el que te escogió. Dios fue el que te llamó. Dios fue el que quiso que tú fueras parte de la iglesia. Jesucristo mismo lo dijo: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Yo fui el que los llamé. Usted no se hizo cristiano, no, Dios le dio su salvación. Dios le regaló la vida eterna a través de Jesucristo. Somos deudores de Dios. Alguien diga amén. Segundo, todo verdadero creyente. Esto lo va a hacer llorar, iglesia, sin duda. A mí me hizo llorar cuando escribí este sermón. Todo verdadero creyente. Todo verdadero creyente dormidito. Cosa bárbara. Todo verdadero creyente ha sido escogido por Dios para ser parte de la novia de Jesucristo. Se lo voy a demostrar con Biblia, hermano. Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 1. Primera de Pedro 1:1. Permítame leerlo de la NTV. Escucha, iglesia, y esto te va a hacer estremecer y te va a alegrar tu corazón. Escucha lo que dice el apóstol Pedro. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a... No le voy a poner mucha alegría. Vamos a empezar otra vez. Póngale atención porque esto es muy importante. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios. Dios es el que te elige. ¿A los elegidos por quién? Por Dios. Que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia y Bogotá. Dile a tu hermano: tú eres un elegido. ¿Qué pasó con esos elegidos? Versículo 2. Oiga, y esto lo va a hacer alegrar. Dios Padre, ¿quién es el que escoge? Dios Padre los conocía y los eligió. ¿Y los qué, perdón? Eligió desde hace mucho tiempo. Y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Aleluya. Diga: yo fui elegido. Las mujeres elegidas. Tú no llegaste a ser cristiana o cristiano porque es que tú eres muy pilas. Eres reabeja y sabías que Cristo era la solución. Mentiras. ¿Sabes quién te está predicando? Uno que estaba más perdido que el hijo del Inver. Sí, hermano. A mí me molesta cuando un predicador se quiere hacer pasar por el mega espiritual. Si es que Dios llamó a lo que no sirve, hermano. Yo era lo peor de los que hay acá, era el peor de todos. Borracho, mujeriego, sinvergüenza, de todo, lo más malo que usted quiera, menos homosexual, ¿no? Eso sí se lo quiero dejar bien clarito.
Era re mujeriego. Ganaba mucha plata. Siempre he sido muy hábil con los negocios, me iba muy bien. Y eso, donde hay plata, usted se ve hermoso. Mi vida era un desastre completo. Así que nadie llegó a Cristo porque es que es muy inteligente. No, iglesia, lo malo, lo que no sirve, lo inútil, lo que no es, Dios lo llamó para hacer de lo que no es, lo que es para su gloria. Efesios capítulo 1, versículo 3. Esto también los va a hacer llorar. Efesios 1:3, y permítame leerlo nuevamente de la NTV, que es un poco más clara de entender. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos ¿a quién? A Cristo. ¿Estamos qué? Unidos a Cristo. Y escuche, iglesia, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó. Dios nos amó. Dios nos amó y nos eligió. Y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Diga amén. Diga, Dios me amó. El Padre Celestial me amó y me eligió para ser la novia de su Hijo. Versículo 5, atención. Dios, el Padre, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Alabado su nombre. Familia de Dios. Dile a tu hermano, somos familia de Dios. Ahora entienden por qué los judíos no dejaban que el muchacho fuera a escoger. Le voy a poner un ejemplo clarito. Unos judíos que dejaron al hijo escoger fue los papás de Sansón. Vaya y se mete con la Dalila, una prostituta. Eso es lo que busca un joven porque no sabe. Ve a mi tierra y trae una niña pura para mi hijo, porque va a ser parte de mi familia. El otro mes se me casa mi hija. 15 días. Me estoy volviendo cuchito, hermano. ¿Sabe qué hacíamos con mi esposa? Y le pueden preguntar. Ella ahorita bajó, ¿sabe por qué? Porque está echándole una revisión a toda la escuela dominical. Nos gusta estar muy encima de todo. Está ahí abajo, mire que está por ahí abajo. Cuando mi esposa quedó embarazada las 2 veces, tenemos 2 hijos, Abraham y Viviana. Desde que mi esposa tenía esos bebés en su vientre, orábamos desde el mismo vientre por la persona con la que se iban a casar. Le pedíamos a Dios no un hombre rico, eso no nos interesa. Créame ante Dios que a mí no me interesa eso para nada. No le pedíamos una doncella rica, eso no me interesa, pero le pedíamos una persona que fuera conforme al corazón de Dios. Ustedes conocen, los que han tenido la oportunidad de hablar con Cheo, con Carlos, se llama él. El corazón de este joven. ¿Quién ha hablado con él? Tiene un corazón de Dios. Él ama a Dios profundamente, tiene un corazón para Dios increíble. Yo por eso estoy feliz. Me duele porque se me va mi hija, la amo con todo mi corazón, pero a la vez tengo la alegría de que se va con un hombre que realmente ama a Dios.
No me importa si tiene o no tiene, eso es lo que menos, pero me importa es con quién espiritualmente se va a unir mi hija. Porque de este mundo no nos vamos a llevar nada, iglesia. Pero lo que sí velo es por la salvación de mi casa. Padres de familia, tengan un poquito de temor a lo que les estoy diciendo. No permitan más esas relaciones equivocadas de sus hijos. Mire que sus hijos van a sufrir las consecuencias. El día que su niña esté llorando que ese marido le salió un borracho o un mujeriego, ese día ustedes se van a acordar de mí y va a ser tarde. Por favor, hablen con sus hijos, oriéntenlos, oren por ellos, hagan un devocional en familia, instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de él. No permitan esas uniones pecaminosas. Mire que sus hijos se les van a perder, se les van a ir al infierno. Cuidado, padres de familia, porque la niña se cuadró a un tipo que tiene plata. La plata no salva a nadie. Su hija se puede ir al infierno. Vele por la salvación de sus hijos, guíelos por el camino de la salvación, que es lo que realmente importa. La vida eterna es lo que realmente tiene valor en este momento. Cuando su hija tenga un hombre de Dios, háblele bien de él. Trate por todos los medios de que se casen con hombres buenos, hombres santos, y los jóvenes con muchachas de Dios. De lo contrario, ellos mismos, sus hijos, son los que van a sufrir. El Señor ha hablado, y el que tenga ¿qué? Oído, que oiga. Segundo punto de Números Romanos, cambio de tema. Entonces ya le hablé, iglesia, de la elección de la novia. ¿Cómo hacían los judíos? ¿Quién escogía la novia? El Padre. ¿Quién nos escogió? El Padre, para ser la novia de Cristo. ¿Sí ve cómo se parece? Segundo, la dote de la novia. Así como está leyendo, dote de la novia. ¿Qué es la dote? Antes de entrar al estudio les voy a hablar un poquito de la dote. La dote es un dinero que se acostumbra a pagar en los países orientales por la doncella. En esa época no era solamente, es que mire, me gusta que mi hijo se case con su hija, pum, pum, tome. No, había que pagar una dote. Esa palabra dote es un precio, pero el nombre correcto es ¿qué? La dote. Entonces, cuando un papá decía, yo quisiera que su hija se case con mi hijo, en Israel, ya lo voy a explicar, en Israel se acostumbraba que el padre del novio pagaba a la familia un dinero, una dote por la doncella. Este dinero podría ser en especie, podría ser ganado, cosas para que la doncella le fuera entregada. Quiero aclarar, si usted entra a un diccionario puede darse cuenta que hay otros países en Oriente donde es al revés. La dote la paga la familia de la novia y se la da a la familia del novio. Pero como yo no estoy hablando de todos los países, sino de Israel, entonces me baso en cómo lo hacía Israel. La dote la pagaba la familia del novio para que la doncella le fuera entregada. ¿Qué, les quedó claro? Ok. Entonces, ¿qué sucedió con la historia? Que hoy está todo romántico este servicio, con la historia de Abraham y su siervo, y el siervo que envió por la muchacha, por Rebeca. Entonces les voy a seguir contando la historia, porque si nos ponemos a leer es bastante largo el tema. Es mejor como explicadito y lo va a entender mejor. Entonces recuerde que Dios le dijo a Eliezer, al siervo, vete ¿a dónde? A mi tierra y me traes una doncella para casarla con mi hijo. Efectivamente el siervo se fue, y cuando llegó allá, eso eran más o menos 2000 kilómetros, o sea, re lejos. Cuando llegó allá, después de un viaje de, me imagino, un mes, qué sé yo, llegó allá, y antes de llegar a este lugar hizo una oración el siervo y le dijo: Señor,
como yo no sé cuál de todas es la doncella que tú has escogido para Isaac, el hijo de mi amo, yo te pido el favor que a la doncella a la que yo le pida agua, ella me debe beber y no me dé solo a mí, sino a mis camellos. Dice la palabra que no había terminado de hacer su oración cuando venía Rebeca, una hermosa joven con un cántaro en el hombro, y Eliezer, el siervo, le pidió agua. La doncella bajó su cántaro, le dio de beber y sacó agua para todos los camellos. Cuando él vio esto, cayó de rodillas porque la gloria de Dios se estaba manifestando. Y ahí viene la dote, ponga atención. Inmediatamente sucedió esto, el siervo sacó unos brazaletes de oro y los puso en sus manos. No era una cadenita de esas que venden por ahí, no, era una cosa de oro, y le puso en sus manos y sacó unos anillos especiales, narigueras, y se lo puso en su nariz. Fue a la casa con la niña. Al llegar a la casa, allá se encontró con el papá de ella, que se llamaba Betuel, y con su hermano, que usted lo conoce, se llamaba Labán. Allá entró en conversación, y él les contó la razón de su viaje. Él le dijo: mi amo Abraham tuvo un hijo en su vejez y le ha hecho dueño de todo, pero él me ha enviado a buscar una doncella, y le contó toda la historia, y esa doncella es su hija Rebeca. Entonces, cuando ellos entendieron que era Dios quien los mandaba, aceptaron que la joven fuera con este siervo, se casara con Isaac sin conocerlo. Entonces, cuando aceptaron eso, léalo en su casa, le repito la cita, Génesis 24, dice la palabra que el siervo sacó cosas preciosas de oro y le dio a la esposa de Betuel, y le dio a Labán, y le dio a la doncella. Sacó vestidos lujosos, muchas cosas de valor, y esto era la dote. Ahora que ya entendemos eso, apliquémoslo a Cristo. Cristo, dice la palabra, que tuvo que pagar una dote, un precio para conquistar a su novia, que no fue algo gratuito, fue algo que a Cristo le costó muchísimo. Entonces vamos a ir a la Biblia para entenderlo espiritualmente. Primero, una vez elegida la novia, se establecía una dote o un precio por la doncella. Primera de Corintios capítulo 6 y versículo 20. Ahí le voy a hablar a esta doncella hermosa que está hoy aquí. Mire lo que Dios tuvo que hacer, o Cristo mejor, para comprar o para pagar la dote. ¿Qué dice las escrituras, hermanos? Porque habéis sido comprados por precio. ¿Hemos sido qué, perdón? Comprados por precio. Perdón, es que no oigo. ¿Hemos sido qué, perdón? Comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Los cuales son, perdón, ¿de quién? De Dios. ¿Cuál fue el precio que Cristo tuvo que pagar por nosotros? Su propia vida, su propia sangre derramada en la cruz. Ahora la pregunta es: ¿a quién pertenece este cuerpo? ¿A Dios o a mí? ¿Quién cree que este cuerpo le pertenece a Dios y que el suyo le pertenece a Dios? Entonces, aunque se me ponga bravo, si ese cuerpo le pertenece a Dios, ¿por qué el viernes estaba emborrachándose? ¿Por qué el sábado estuvo fornicando? Si ese cuerpo es de Dios. Entonces usted está maltratando algo que no es suyo. Y tal vez no le hablo a los que están aquí, pero ¿qué tal los que me están viendo en la casa, que llegaron enguayabados y no pudieron venir por estar tomando? La palabra de Dios dice, hermanos, en el primer libro de Corintios, capítulo 3, versículo 16, que todos los que amamos a Dios tenemos dentro el Espíritu Santo. La palabra dice exactamente así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en vosotros?
Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él, porque el templo en el cual estáis vosotros, santo es. Anote la cita para que no se le olvide, 1 Corintios 3:16. La palabra de Dios me dice que este templo yo no puedo hacer lo que se me dé la gana con él, porque le tendré que dar cuentas ¿a quién? A Dios. Y que si yo sigo pecando en este cuerpo que es un templo, Dios me va a destruir a mí, porque Él no va a permitir que algo que compró con la sangre de Cristo se prostituya. Iglesia, no es tan fácil como que yo me voy y me eche una canita al aire. Cuidado, porque Dios puede cortarte por tu pecado. Hechos de los Apóstoles capítulo 20 versículo 28. Hechos 20, 28. Atención, santos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar, para cuidar la iglesia del Señor. Y mire lo que sigue: la cual Él ganó o compró por su propia sangre. Dile a tu hermano: tú eres propiedad de Dios. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18. Primera de Pedro 1, 18. Escuche, santos, que esto lo va a hacer estremecer. Pues ustedes saben, cristianos, que Dios pagó, ¿qué pagó? Perdón, un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Esa vida, la de nosotros, no fue pagada ¿con qué? Con oro ni plata, los cuales pierden su valor. Entonces, ¿con qué fuimos comprados? Sino que fuimos comprados ¿con qué? Con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Pregunto a los santos: ¿Cristo pagó una dote por su amada? Levante la mano los que dicen: sí, Cristo pagó una dote por mí. ¿Cuál fue la dote? Su sangre. Dice claramente aquí: para rescatarla. Para rescatarla, sacarla de allá y llevarla a donde Él quería llevarla. Piensa en Rebeca. Rebeca vivía en Canaán, la tierra prometida. Ella vivía 2000 kilómetros al oriente. 2000, casi nada. Como ir 3 veces a Cartagena, más o menos, para que entiendan. Eso es re lejos. Allá vivía esa doncella, y de allá Dios la trajo. Diga, la rescató, la sacó, la trajo 2000 kilómetros y se la entregó a su hijo. Pero esa doncella no costó nada más sino la misma vida del hijo, que tuvo que morir por ella en una cruz. Esa doncella somos nosotros, que no estábamos en Ur de Caldea, pero sí estábamos bajo el dominio de Satanás, que fuimos rescatados porque Dios nos escogió, que el que fue enviado por nuestro rescate fue el Espíritu Santo, que nos sacó de los bares, de las cantinas, del pecado, del alcoholismo, de la prostitución, de donde haya sido, nos ha liberado. Y durante ese trayecto de 2000 kilómetros, que tal vez duraba 2 meses, nos ha ido hablando de Cristo. Porque una cosa sí le aseguro, que ese viaje, que no era en avión, sino era en caballo y en carrozas y en carretas, durante todo ese tiempo que Rebeca vino con el siervo Eliezer, ella le preguntaba: ¿cómo es Isaac? No, es un hombre apuesto, alto, hermoso, de buen parecer. Es el dueño de todo porque es el heredero del único de Abraham. Abraham no tiene más herederos. Es un hombre apuesto, fuerte, no sé qué, inteligentísimo, maneja toda la hacienda de mi amo. Y ella venía por el camino preguntándole:
Tuvo todo el tiempo. Y cuando llegó y lo vio de lejos, ella le pregunta: ¿quién es ese que viene allá? Le dice: él es el futuro esposo tuyo. Con él es que te vas a casar. Y ella se cubre el velo y allá se conocen. Con nosotros ha pasado lo mismo, hermano. Estábamos esclavizados por el diablo. Dios nos eligió. Dios pagó un precio por nosotros. Fuimos rescatados de las garras de Satanás. Fuimos arrancados del mundo. Amén. Pero ahí no termina la historia. En mi caminar, le hablo del mío, llevo 29 años caminando con el siervo, el Espíritu Santo, el Paracleto, el Consolador. Y Él me ha ido hablando de Cristo a través de su palabra. Me muestra que Cristo es una persona llena de amor, que Cristo me ama, que Cristo dio su vida por mí, me ha enseñado su palabra. Y todo este caminar de mi vida, 29 años que llevo de cristiano, Él me ha ido hablando de un Cristo que, aunque no he visto, lo amo con todo mi corazón y que quiero conocerlo lo más pronto posible. ¿Alguien está entendiendo? Y sé que con cada uno de ustedes el Espíritu Santo lo ha hecho igual. Hoy, por ejemplo, les está hablando a través de este siervo. Hoy les está mostrando que hay un Cristo que dio todo por ustedes, que hay un Cristo que los ama, que hay un Cristo que quiere venir a recoger a su amada, que quiere venir por una iglesia que lo espera, que lo ama con pasión. Y cada vez que ustedes oyen predicar, cada vez que leen la Biblia, cada vez que escuchan un sermón de un verdadero predicador, ustedes se enamoran más de Cristo. Pregunto a los santos: ¿Rebeca conocía a Isaac? ¿Se hablaban por internet? ¿No? ¿Cuál internet, hermanos? Si no había ni carros. Pero ella lo amó. Cuando esta joven llega ahí, ella ya lo amaba. Ella lo identificó. Y hoy tengo que decirle a la novia hermosa del Cordero: en cualquier momento el hermoso novio aparecerá en el cielo. Y óigame, antes de que aplauda, así venga en medio de millones de ángeles, así venga en medio de millones de arcángeles, tú identificarás a tu amado, porque el Espíritu Santo ya te lo ha mostrado. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. El día que tú veas venir a Cristo, tú sabrás que es Él. Tú lo verás con tus ojos y sabrás que es Cristo. Sabrás que vino por ti. Él pagó un precio por nosotros. Respetémoslo. Lea conmigo, por favor. El precio que el Señor Jesucristo tuvo que pagar. Repito, el precio que el Señor Jesucristo tuvo que pagar como dote por su amada novia, la iglesia, fue su propia sangre. Iglesia, su sangre. Ahora alguien dirá: ¿y es que Cristo no tenía plata para pagar? Claro, es el dueño del oro y de la plata. Pero escúchame, no podía comprarnos con dinero. No podía. Porque para que haya perdón de pecado y salvación de un alma, tiene que haber derramamiento de sangre. Por eso los rituales judíos, sacrificios, sin derramamiento de sangre, no hay salvación. Por eso cuando Juan el Bautista vio venir a Jesús, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero tiene que ir a la cruz y ser sacrificado para poder rescatar a su amada. No hay otra forma. Tercero, en Números Romanos, el compromiso matrimonial. Está bonito el tema, ¿no? ¿A quién les gusta? Menos mal.
el compromiso matrimonial. Santos, lean conmigo. Después de pagar la dote, el compromiso matrimonial, estoy hablando de los matrimonios judíos, se sellaba ¿cómo? Brindando con vino. Así lo hacían. ¿Cómo lo hacía? El padre del novio llevaba un ánfora llena de vino para brindar con el novio y la novia. A ver, ¿qué es un ánfora primero? Un ánfora es como una especie de jarrón cerámico con así, mire, imagínenselo así, y luego termina en un cuello delgadito. Y se llenaba ¿de qué? De vino. Tenía una manija y así se servía. Ese ánfora o esa vasija la llevaba ¿quién, perdón? El padre, cuando iba a pagar la dote por la novia de su hijo. Cuando ya llegaban a un acuerdo, entonces él pagaba la dote, 20 camellos, 50 ovejas, 100 vacas, qué sé yo, o dinero. Pagaba la dote. Y cuando ya se ponían de acuerdo las dos familias, entonces, ayúdenme por favor. Entonces, ¿qué? Brindaban con vino. Ahora comparemos ese ritual judío con Cristo y se va a quedar boquiabierto con la perfección de la palabra. Primero, los apóstoles aceptaron su compromiso matrimonial con Jesucristo cuando bebieron el vino en la última cena. ¿Quiénes, perdón? Los apóstoles aceptaron el compromiso con Cristo, el compromiso de ser fieles a Él hasta que Él vuelva, cuando bebieron el vino de la última cena. A ver, santo, les voy a hacer una pregunta, aunque ya se la respondí, me aceleré. Pero quiero que lo entiendan. La novia de Cristo conforma la iglesia universal, la verdadera iglesia, los que amamos de verdad a Dios, no los que amamos el dinero, porque es que hay los que aman el dinero, porque hay unos que aman más la plata que a Dios. Le hablo a los que amamos de verdad con pasión a Cristo. Esa es la novia de Cristo. La pregunta es, ¿cómo empezó el Señor a traer a esa novia espiritual? ¿Cuáles fueron los primeros miembros de esa novia? Los apóstoles. ¿Cuántos eran? 11, hombre. Porque uno se achuecó. Los primeros miembros de la iglesia fueron los apóstoles. ¿Cuántos? 11. Uno se chivió. Luego, en Hechos 2 de los apóstoles, entonces los 120, en Hechos 1, perdón, los 120 reunidos en el aposento alto, luego los 3,000 que ganó Pedro, luego los otros 5,000, etcétera. Pero los primeros fueron los apóstoles. Esos apóstoles aceptaron su compromiso matrimonial cuando bebieron el vino en la última cena. Y ahorita les voy a tener que regañar porque hay algunos que no quieren entender lo que es la cena del Señor y hoy lo van a entender. Preste atención y ahorita más tarde los regaño. Pero póngame cuidado, usted tiene que aprender la Biblia, tiene que entender los simbolismos del cristianismo. Los apóstoles sellaron su compromiso con Cristo con la última cena, cuando bebieron el vino. Lucas 22:20. Ponga atención, iglesia. No es que yo sea regañón, sino que es que hay algunos hermanos que no aprenden nunca. Así que ponga atención. Después de la cena, atención, iglesia, Cristo tomó en sus manos, ayúdeme, otra copa de ¿qué? De vino. ¿Y qué dijo Jesucristo? Esta copa es el nuevo pacto. ¿Entre quién? Entre Dios y su pueblo. Y escúcheme, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio, como dote, como pago por ustedes. Présteme atención. Quiero que se imagine la última cena. Están los apóstoles. ¿Cuántos? 11. El otro lo está vendiendo. Está allá con los judíos, con el Sanedrín, vendiéndolo por ¿cuántas monedas?
30. Salió allá, quedan 11 con Cristo. Jesús termina de cenar y toma una copa con vino. Ya han comido, ya han cenado, y entonces la llena de vino y le dice: ¿ven esta copa? Esta copa es un símbolo de lo que yo voy a hacer para poderlos comprar a ustedes como mi novia. Esta copa simboliza la sangre que yo voy a derramar como precio, como dote, para poderlos ganar a ustedes para mí, mi iglesia, mi amada. Voy a ir a la cruz y voy a derramar hasta la última gota de mi sangre. Voy a pagar un precio por su rescate. Ustedes, después de que derrame mi sangre, me van a pertenecer. Voy a pagar la dote por ustedes. Ustedes no pueden vivir como se les dé la gana, me van a pertenecer y tienen que amarme como yo los estoy amando. ¿Aceptan el compromiso? Y los 11 dijeron sí. Entonces le dijo: como lo aceptan, beban de esta copa, porque con esta copa ustedes están sellando el compromiso. Me están prometiendo que van a ser leales a mí. Me están prometiendo que van a esperarme con amor, me van a respetar, y cuando yo llegue ustedes me estarán aguardando. Van a vivir una vida para mí, se van a preparar. ¿Aceptan? Entonces beban la copa. Esta copa es el nuevo pacto, el pacto con Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado, que yo lo confirmo cuando derrame mi sangre. Esa sangre que yo pago en sacrificio para salvarlos y hacerlos míos. ¿Quién entendió lo que es la cena? Entonces, no aplaudas, por favor. Yo quiero que entiendan, porque esto no les va a agradar mucho, pero tengo que hacerlo. Si yo no lo hago, Dios me va a pedir cuentas. Tuve que dar la orden, con vergüenza lo digo, de tener que cerrar esas puertas para poder tomar la cena del Señor. Lo digo con vergüenza porque no debería yo tener que cerrar la puerta para dirigir la cena, pero lo he tenido que hacer porque la cena del Señor se volvió un desorden en esta iglesia. Esta iglesia es una iglesia de orden. Y cuando estamos cenando, hay hermanos que están metidos con su pan y su vino, entendiendo lo que estamos haciendo, y otros están entrando, otros están saliendo, otros están parando. Esto no puede continuar. Entonces doy la orden de que la puerta se cierra para cenar. ¿Les avisé o no les avisé? Les dije que iba a cerrar, que no podía seguir atropellando la cena del Señor porque es algo sagrado. Y han llegado unos hermanos tarde, y perdóneme que use este término, pero es que es así, cual placera. Han regañado a todo el mundo con unas vulgaridades que yo mismo me quedo asombrado. Dizque cristianos, porque no los dejaron entrar a tomar la cena. Donde usted tome esa cena, ese día usted se muere. Dios lo corta por esa lengua. La palabra de Dios dice que la cena del Señor hay que tomarla dignamente, que cada uno se pruebe a ver si está bien. Usted no puede tomar la cena como un pasabocas. Esto no es un pasabocas que da la iglesia. Es un cuadro, una figura, una representación, un recordatorio de la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. La sangre que Él vertió para comprarnos con precio de sangre. Tenemos que aprender a respetar las cosas sagradas de Dios. Sé que algunos de ustedes están aquí y saben que es verdad. No los conozco, Dios sí. Yo no sé quiénes fueron, pero ustedes lo saben. Hermanos, los invito a que vayan y le pidan perdón a esos sugieres que atropellaron con grosería por no dejarlos entrar. Usted tiene que pedir perdón a esos hermanos, porque lo que usted hizo, eso no se le va a perdonar así. A Dios no se le va a olvidar. Vaya y pídale perdón. Y yo le aclaro, hermano, y se lo repito por última vez: cada primer domingo del mes se celebra la Santa Cena, y lo hago de primeras
precisamente para que tomen la cena los que amamos en verdad a Dios y lo respetamos y llegamos a tiempo para honrar la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Así que el domingo primero del otro mes, a las 8 en punto, ni 8 y un segundo, a las 8 se cierran esas puertas. Si llega un minuto tarde, 30 segundos, 20 segundos, mejor dicho, usted pisó la puerta y le están cerrando la del auditorio, ya para qué alega, mijo. Pero es que no, usted no llegó a tiempo, hermano. Usted llegó un segundo tarde. No pelee porque usted llegó tarde. No sea grosero porque la culpa es suya. Hay que llegar antes. Que hay algunos que decían, pero es que me faltaban 3 pasos. Le faltaban 3 pasos y por 3 pasos usted puede ir al infierno, hermano. Respete las cosas de Dios. ¿Aprende esta iglesia a respetar a Dios o aprende? Pero yo nunca cambiaré mi manera de ser. Haré respetar a Dios, cueste lo que me cueste. Mire, iglesia, si yo quisiera ver esta iglesia repleta de gente y esos diezmos a totear, yo a ustedes les echaría cepillo todos los días. Les hablaría lindo, les hablaría maravillas. ¿Usted cree que es que yo no puedo hacerlo? Por Dios, yo esta Biblia me la conozco al derecho y al revés. Tengo material para escribir más de 20 libros de teología. Yo conozco la Biblia mejor que muchos teólogos. Yo podría a ustedes consentirlos, hablarle maravillas de la Biblia y ustedes salieran de aquí dándome besitos. ¡Qué pastor tan hermoso! Pero déjeme decirle, iglesia, yo nunca lo haré, porque yo no soy un payaso entretenedor. Soy un pregonero de justicia de los últimos tiempos que llama a un pueblo al arrepentimiento. Eso es lo que están haciendo muchos pastores, entreteniendo a la gente, hablándoles bonito. La gente está feliz. Esas iglesias están toteadas de gente. Pero ¿y qué? ¿Qué compromiso hay? ¿Cuál es la santidad? Iglesias, mira, a mí me llegan muchas parejas a esta iglesia. Me llegan, hermano, todas las semanas de otras iglesias. Piden consejería. Salieron de otras iglesias. ¿Por qué salió, hermano? No sé, yo era líder allá con mi esposa. Ah, ¿usted era líder? Sí, y nosotros hacíamos y deshacíamos. ¿Y por qué salió? X razón. ¿Cuánto llevan ustedes de casados? No, nosotros no nos hemos casado. ¿Cómo así, hermano, que usted era líder de una iglesia y usted no es casado? No, pues el pastor dice que con que nos amemos eso es suficiente. ¿Y dónde está escrito esa vaina, hermano? Luego la palabra no dice claramente en primera de Timoteo que el marido sea esposa de una sola mujer, que tiene que ser intachable, sobrio, no dado al vino, no pendenciero, no deshonesto de ganancia deshonesta, sino que sea un buen hombre, que tenga a sus hijos en sujeción. No dice la Biblia eso. ¿De qué Biblia me viene a hablar usted? Es que la Biblia es para obedecerla. La Biblia hay que cumplirla completica. ¿Cómo así que usted es líder y que usted tenía los 12 de los 12 y que usted manejaba Júpiter y Saturno y usted no es casado? Esa vaina no la entiende sin usted. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Entonces el pastor habla eso y muchos dicen, no, dura es esta palabra, yo me voy. No me gusta, ese pastor regaña mucho. Hermano, yo no lo estoy regañando. Sencillamente usted es un pecador empedernido que no se quiere arrepentir. Y mientras usted no se arrepienta, cada mensaje mío le va a parecer una palera, porque usted no quiere cambiar. Y el día que usted cambie, mis mensajes le parecerán un deleite, porque es la palabra de Dios, es la palabra del Creador. Segundo, entonces, ¿cómo aceptaron el compromiso los apóstoles? Ya se les olvidó, no lo puedo creer. Yo media hora tratando de que me entiendan.
¿Cómo aceptaron el compromiso los primeros 100 miembros de la iglesia? ¿Con la qué, perdón? Bebiendo de la copa. ¿Y eso lo hacemos en la qué? ¿En la santa qué? ¿Y lo hacemos cuándo? Bueno. Entonces, ¿será importante? No, es pastor, no es que sea harto, es que es lo que Dios ordena. Ahora, ese fue el compromiso de los apóstoles con Cristo. Ahora, ¿cuál fue el compromiso de Cristo con los apóstoles? Segundo, y con eso termino porque ya a algunos les dio hambre. El Señor Jesucristo aceptó su compromiso matrimonial, y óigame bien, repito, el Señor Jesucristo aceptó su compromiso matrimonial con su iglesia cuando bebió la copa, pero mire cuál copa, la copa del sufrimiento que su Padre le exigía. Mire que no fue, Cristo no selló ese día con esa copa en la mano. No, Cristo tuvo que beber una copa mucho más terrible. Lucas 22:42, y por fin vamos a entender una cosa que muchos nunca han entendido, pero la van a entender hoy. Lucas 22:42, atienda iglesia y va a entender algo muy hermoso. Cristo, ¿qué dijo? Padre, si quieres, te pido que quites, perdón, no oigo, ¿que quites qué? Esta copa, pero ¿copa de qué? De sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿La copa de qué, perdón? Sufrimiento. A ver, iglesia, y voy a apagar esto ya acá y présteme atención y no se vayan a ir, por favor. Deje ablandar el hueso un poco más, hermano. Ponga atención. Mire, preste atención. El día en que Cristo iba a morir, Él hizo una última cena. Cristo se va a morir y tiene su última ¿qué? Cena. Cuando terminan de cenar, el Señor toma en su mano una copa y le dice a sus discípulos: yo voy a ir a morir por ustedes. Voy a derramar mi sangre porque es el precio que tengo que pagar por su rescate. A ustedes los tiene dominados Satanás. El diablo los gobierna a ustedes, el diablo los domina, y la única forma en que yo puedo liberarlos es muriendo en la cruz. Tengo que pagar una dote y es mi propia sangre. Si ustedes beben de esta copa que es el nuevo pacto, esta copa que simboliza lo que voy a hacer por ustedes, ustedes me tienen que ser leales hasta que yo regrese. ¿Aceptan? ¿Y ellos qué contestaron? ¿Y ustedes qué contestan? Acepto. Entonces Cristo les pasó ¿qué? La copa, que es lo que hacemos aquí cuando cenamos y compartimos la mesa del Señor. ¿Alguien está entendiendo? Ahora entiende por qué el respeto tiene que haber en la cena. Entonces beben de la copa y salen del aposento alto y se van al huerto de Getsemaní. Llegan al huerto los 11 y con Cristo 12, y Jesús toma a 3 de ellos, Pedro, Jacobo y Juan, y al resto los deja. Estaban cansados y se quedaron ¿qué? Durmiendo. Se lleva a su círculo íntimo y se los lleva y les dice: oiga, ustedes que son los más cercanos a mí, por favor ayúdenme a orar. Tengo una angustia terrible porque voy a tener que beber la copa. ¿Pero cuál copa? La copa del sufrimiento. Tengo que cargar sus pecados y los de este mundo. Yo que soy 3 veces santo me tengo que hacer pecado. Yo que soy bendito me tengo que hacer maldito. Yo tengo que morir por ustedes y cargar la inmundicia de ustedes. Es una copa que tengo que tomar para poderlos salvar. Pero como quiero salvarlos y quiero que sean míos, entonces por favor ayúdenme a orar. Se fue a orar y cuando regresó estaban durmiendo. Se fue otra vez y cuando regresó estaban durmiendo. Vino la tercera vez y estaban durmiendo. En una de esas oraciones el Señor le dijo a su padre: Padre, este mundo está perdido.
Este mundo es pecador, este mundo está listo para el infierno. Pero yo quiero rescatarlo, quiero sacarlo de Ur de Caldea, quiero que sea mi novia, dame ello. Y el padre le dijo, la única forma en que los puedes salvar es si tú pagas ese precio con tu sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay salvación. Y Cristo dijo, yo voy a pagar esa dote, yo lo pago. Yo voy a morir por esa doncella, yo quiero a mi iglesia, yo quiero morir por ella. Entonces el padre le dijo, ese es el precio, porque la humanidad ha quebrantado la ley. Por eso la sangre tiene que ser derramada en el propiciatorio como lo hacía el pueblo de Israel. Esa sangre tiene que ser derramada, pero es la tuya, no la de un becerro. Cuando estaba el Señor orando, le dijo, Padre, ¿hay alguna forma de que pueda redimir a la humanidad sin que yo tenga que hacerme pecado, sin que yo tenga que beber esta copa del sufrimiento? ¿Hay alguna forma en que tú puedas salvar a la humanidad sin que yo tenga que pagar este precio tan alto? Y el padre le dijo, no hay otra forma, hijo. La única forma en que tú puedes salvar a la humanidad muriendo. Entonces el hijo le dijo, entonces Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Estoy dispuesto a beber la copa. Los apóstoles bebieron la copa. Cristo bebió la copa del sufrimiento, y cada mes que celebramos la Santa Cena bebemos la copa para recordar lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.